Bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. Hoy vamos a visitar el laboratorio de bioquímica y genética molecular. Ahí estudian cosas muy chiquititas y tenemos un especialista que nos va a estar platicando todo sobre este laboratorio. Mi nombre es Maggie y esto es Ingenio Viral. Bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. Hoy nos encontramos en el laboratorio de bioquímica y genética molecular. Estaba hablando con el responsable, el doctor Julio César Torres Romero, y me comentaba que este es un laboratorio hasta cierto punto joven, porque tiene 3 años funcionando, ¿no? Pero pues para empezar, ¿qué es la bioquímica? ¿Qué es la genética molecular? Y ya qué hacen aquí en el laboratorio, ¿no? Porque ¿qué engloban estas dos áreas? El laboratorio lleva por nombre bioquímica y genética molecular, dado que abordamos diversas patologías o diversas afectaciones en el área de la salud desde el punto de vista bioquímico y molecular, es decir, desde el punto de vista microscópico de las moléculas involucradas en el desarrollo de estas patologías y los genes que desencadenan o que dan pie a dichas moléculas. Entonces, como que lo que nos enseñaban en la secundaria, ¿no? De las células, desde ahí está empezando o aún más chiquito. Aún más pequeño, ¿no? Todavía dentro de la célula hay muchas moléculas, de entre ellas enzimas, proteínas, ¿no? Ácidos nucleicos, y nosotros estamos estudiando desde ese punto, ¿no? Más pequeño el origen de las células que desencadenan estas patologías, ¿no? Llámese obesidad, diabetes, cáncer. Claro, ahorita que menciona patologías, no es una palabra muy curiosa porque nosotros normalmente le decimos el padecimiento, la enfermedad, ¿no? Pero pues en esta rama, patología. Patologías, ¿no? Del área de la salud o lo que comúnmente conocemos como enfermedades. Y por ejemplo, ¿cuáles son las más pues que estudian aquí, ¿no? Y que prevalecen en el estado o a las que les dirige su atención este laboratorio? Tienen pues como fin mediático el apoyar, ¿no? a la comunidad, a la sociedad, digamos, y entonces nos hemos enfocado a patologías o enfermedades propias de nuestra región, pero que también son algunas pues de carácter nacional, inclusive pues ya pandemias consideradas, ¿no? Como es el caso de la diabetes, obesidad, dislipidemias, en lo que se refiere a la parte metabólica. Y en lo que se refiere a la parte microbiana, pues estamos enfocados a patologías dadas por parásitos, principalmente parásitos protozoarios, que son unos más pequeños todavía que los comúnmente gusanos que conocemos, esos son más pequeños todavía, y lógico algunas bacterias, ¿no? Sobre todo patologías enfocadas por microorganismos causantes de diarreas, que es una de nuestras problemáticas en el estado pues, más comunes, sobre todo en población infantil, ¿no? Los niños sufren mucho de esto y ellos sufren más riesgo de tener un padecimiento más grave que un adulto, pues desde el punto de vista de que pues, por la diarrea se pueden deshidratar, ¿no? Tienen mayores afectaciones en el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, lógico, hay diferentes perspectivas de cómo estudiar las patologías, las enfermedades. Una puede ser la cuestión epidemiológica, es decir, cuántas veces se presenta en un año una enfermedad. Pero nosotros decimos, vamos a hacerlo desde el punto de vista bioquímico y genético, es decir, vamos a conocer desde lo más pequeño de estas enfermedades cómo es que se desarrollan, ¿no? Lo que nosotros le denominamos como el fenómeno de la patogénesis, ¿no? El desarrollo de la enfermedad, cómo se forma y cómo se va creando esta enfermedad. Y ahorita que menciona patogénesis, ¿no? Y hablamos de lo que es patología y qué es lo que padecemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las principales patogénesis del estado? Sí, como les comentaba, pues tenemos patogénesis o la formación de las diversas enfermedades, a lo que corresponde enfermedades diarreicas, enfermedades metabólicas o lo que le llaman antiguamente llamaban crónico-degenerativas, que ahora le llamamos enfermedades complejas, como las que ya les mencioné. Por mencionar otras está la hipertensión, ¿no? Aparte de todo lo que es la diabetes, obesidad. Y ahorita, por ejemplo, el doctor Lara, que es el colaborador de este laboratorio, también recientemente hizo un simposio donde se abordó el tema de la diabesidad,
¿no? Un término que ya se había usado hace muchos años, pero que se está retomando en lo que es esta problemática de cómo el paciente diabético, ¿no?, presenta también un grado severo de obesidad. Y van relacionados, ¿no?, estas dos enfermedades, estas dos patologías. Y entonces nosotros estamos abordando desde el punto genético y bioquímico cómo es que se está dando la diabetes. Y en Yucatán, la obesidad y la diabetes, pues lamentablemente estamos entre los primeros lugares a nivel nacional entre esas patologías en cuestión metabólica, ¿no? Me imagino que igual de ahí salió, ¿no?, el querer hacer este laboratorio, el dirigirlo sobre esas investigaciones, ¿no? Anteriormente me estaba comentando que estaban en la Facultad de Química, ¿no? Y luego hubo la mudanza, aquí un poco de la historia y cómo fueron proyectando, ¿no?, hacia esas. Sí, la Facultad de Química, sus instalaciones, pues las nuevas las tenemos ahorita aquí en la Inalámbrica, pero muchísimos años estuvo en lo que es los exterrenos del Fénix, que le llaman, por el Hospital T1, al lado de la Preparatoria 1. Y a mediados de 2014 empezamos la mudanza a estas nuevas instalaciones. En la antigua facultad, el doctor Lara y un servidor estábamos adscritos a lo que era el laboratorio de análisis clínicos de servicio a la comunidad. Es un laboratorio que la facultad tiene y que brinda servicio a la comunidad en general, no solamente a comunidad UADY, sino al público en general, donde se hacen análisis clínicos, los que comúnmente conocemos como pruebas de laboratorio, ¿no? Yo estaba, pues de alguna manera, como responsable del área de investigación dentro de ese laboratorio. La perspectiva era crear un área que aprovechase pues, digamos, la fuente de muestras que el laboratorio cuenta para poder precisamente estudiar más de cerca, ¿no?, con los pacientes que sufren estos padecimientos y poder desarrollar estrategias de cómo estudiarlo e inclusive cómo abordarlo y, por qué no, pues diagnosticarlo de una manera más específica. Cuando nos mudamos, el maestro Lara en ese momento se tuvo que ir a hacer su doctorado a la UNAM y me quedo yo como el único responsable de esa área y se designa que pues debe haber un área que aborde de manera más específica estas patologías y que quedaba corto el área donde estábamos adscritos en el laboratorio clínico y nos dan la oportunidad de tener esta área física. Y en ese entonces, pues teniendo en cuenta que el doctor Lara, una vez terminando el doctorado, se iba a reintegrar con nosotros, pues fue que empezamos a definir cómo iba a ser el nombre primero del laboratorio y después cuáles eran las líneas que íbamos a tener como líneas de investigación, ¿no? Pasamos por diversos nombres, tuvimos inclusive como investigación biomédica, nos quedábamos muy generales porque investigación biomédica aborda muchas cuestiones y decidimos entre los dos que pues nuestras áreas de expertise, ¿no?, eran precisamente los estudios moleculares. Los estudios moleculares nos caracterizaban no importando qué patología estuviéramos abordando, siempre se pueden abordar desde un punto de vista molecular. Bueno, lo que ya habíamos dicho que era así desde los chiquitos. Claro, y se dedicó a este laboratorio, ¿no?, a estudiar esto. Y entonces ahorita estamos dedicados a estudiar eso, algunas bacterias también, de origen también causantes de diarreas. Bueno, doctor, vamos a un corte, amigos, quédense aquí. Estamos en el Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular. Esto es Ingenio Viral. Buenas tardes, soy el doctor Julio César Torres Romero, QFB por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestría en Ciencias de Patología Experimental con doctorado en Infectómica y Patogenesis Molecular. Adscrito a la Facultad de Química desde el año 2010 y responsable del Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos de regreso en Ingenio Viral y estamos platicando sobre el Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular. Nos acompaña el doctor Julio César Torres y hablamos sobre las patologías, las líneas de estudio de este laboratorio, pero pues me gustaría que nos comente, ¿no?, cómo hacen todo este proceso, o sea, qué en sí hace el laboratorio, las técnicas, miden, dónde consiguen las muestras, son de personas, son de animales. Sí.
Bueno, en cuestión de las enfermedades metabólicas, sí son, normalmente tienen que ser muestras directas de las personas que sufren dicha patología o dicha enfermedad. Y bueno, pues esto se hace a través de los proyectos de investigación, ¿no? Nosotros no somos solo el laboratorio. El laboratorio, junto con el Laboratorio de Farmacología y el Centro de Información de Medicamentos, conforman un cuerpo académico. Pues estos cuerpos académicos están definidos como grupos de investigadores que realizan proyectos de investigación con un fin en común, ¿no? Entonces, en este caso, farmacología, Centro de Información de Medicamentos y nosotros abordamos estas mismas patologías, pero ellos desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Cuando estos proyectos tienen un financiamiento y podemos contar con los recursos adecuados, pues se hace normalmente una búsqueda de los pacientes. A veces sí cuesta un poquito, ¿no?, convencer a la gente de que pues, nos donen, por ejemplo, un poquito de su muestra de ADN a través de una muestra de sangre, ¿no? Entonces, normalmente cuando ven la aguja, ay, les da miedo. Es lo primero que rehusan. Pero muchas personas ya están acostumbradas a estas intervenciones, ¿no?, de donar sangre o más bien de tomarles una muestra de sangre para hacer diversos estudios, los que comúnmente les hacen, como son la medición de glucosa o sus enzimas. Pues nosotros tomamos esa misma muestra, ¿no?, y aprovechamos esa misma muestra y aislamos las células, ¿no?, en el caso de ser necesario, aislamos el material genético. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de diversas metodologías ya establecidas, ya estandarizadas, en donde pues literalmente lo que hacemos es romper la célula, ¿no? Y una vez que rompemos la célula, pues tenemos los núcleos de las células y dentro de esos núcleos están contenido todo lo que es el material genético. Nosotros aislamos ese material genético y de alguna manera pues lo resguardamos y lo almacenamos y hacemos lo que denominamos un banco de genomas, ¿no?, un banco de ADN de cada paciente con una particularidad, si son diabéticos, si son obesos, si son hipertensos, tienen lípidos elevados, etcétera, ¿no? Con respecto a los microorganismos es algo muy similar, solamente que estos a veces no es muy fácil la obtención a partir de las muestras clínicas, o sea, a partir de las personas que lo sufren. Y entonces lo que hacemos nosotros son unos cultivos, ¿no? Tenemos unas cepas de referencia, son unas cepas ya clasificadas, pues, de carácter internacional, y lo que hacemos nosotros es cultivar, o sea, hacer que se reproduzcan en el laboratorio. Suena muy curiosa la palabra en cultivar, no creo que muchos se podrían imaginar ahí, pero... De hecho hay unos chistes ahí muy buenos en el internet, ¿no?, donde dicen, voy a cultivar mis bacterias, están como arando. No, pero aquí el cultivo de bacterias o el cultivo de microorganismos se refiere a hacer que se multipliquen estos microorganismos. Lógico, nosotros dependemos del número de microorganismos para precisamente hacemos lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, como les comentaba en el bloque anterior, pues los microorganismos también son seres vivos, son células y entonces tienen un material genético que nosotros podemos aislar. También prácticamente las técnicas son muy similares con las que se hacen con las células de humano, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el material genético y el material de proteínas, ¿no?, que también aislamos de las células, ya es que podemos hacer diferentes estudios, ¿no? Normalmente la cantidad de ADN que se aísla de un cultivo celular o de una muestra de un paciente a veces también sigue siendo pues pobre, digamos, o poquita, y entonces lo que hacemos nosotros es amplificarla, ¿no? Y entonces esa técnica de amplificación por PCR de material genético está pues muy distribuida en diversos laboratorios. Y es lógico que pues, nosotros al estudiar lo más pequeñito tenemos que tener esa técnica, ¿no? Entonces tenemos diversos equipos que contamos para la amplificación de ese material genético, es decir, de una sola copia de tu ADN nosotros podemos hacer muchas copias más, ¿no?, y guardar esas copias y evaluarlas cuando sea necesario, ¿no? Entonces tiene todo un proceso, ¿no?, donde se aíslan, se purifican, se conservan. No se conservan como la comida en el refri, ¿no? Se conservan normalmente bajo ciertas características, por ejemplo, a una temperatura de menos 80 grados, ¿no? Tenemos unos ultracongeladores donde podemos almacenar un sinnúmero de muestras, ¿no?, que cuando son necesarias se vuelven a recuperar y se vuelven a hacer el estudio, ¿no? En cuestión de proteínas, pues tenemos bastantes metodologías.
Podemos cuantificar las proteínas, podemos separarlas por peso molecular, podemos identificarlas por anticuerpos específicos. Entonces, todas esas metodologías que son lo que le llaman genómica y proteómica, que están muy de moda, pues algunas de ellas ya estamos montándolas aquí, ¿no? Ya las hacemos, sobre todo la parte de proteómica es donde estamos un poquito más rezagados, pero ya tenemos los equipos, ¿no? Destinados a hacer ese tipo de estudios, y eso nos vuelve más finos a la hora de hacer los estudios. O sea, el contar con estos equipos lo que nos ayuda es que ya vamos a poder definir la molécula o moléculas exactas que van a estar o que vamos a decir que pudiesen estar involucradas en el desarrollo de dicha enfermedad, ¿no? Entonces así es como podemos dar. En cuestión de genética se aborda mucho lo que son los polimorfismos asociados. ¿Qué son un polimorfismo? Es un cambio en el DNA, en las bases, ¿no? O sea, en la secuencia de ADN puede haber un cambio o una mutación. No se llega al término de mutación, dado que mucha gente la puede presentar, pero podemos asociar ese cambio, ¿no? En el ADN, asociarlo a lo mejor que tienen predisposición a desarrollar una enfermedad o tienen predisposición a no responder a un fármaco, ¿no? Entonces, todas esas variabilidades son las que podemos analizar, como repetimos, a un nivel más micro. Pues muy interesante lo que hacen aquí en el laboratorio. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Y ahorita regresamos, amigos, estamos en Ingenio Viral. Amigos de Ingenio Viral, estamos de regreso, un bloque más aquí en el laboratorio de bioquímica y genética molecular. Ya conocimos el trabajo, las líneas que sigue, los procesos que se hacen aquí en el laboratorio, y ahora vamos a hablar con el doctor qué proyectos se encuentran actualmente trabajando. Ok, de manera específica tenemos, como les comenté, dos líneas. Estamos abordando proyectos con las dos líneas de generación. En cuestión de enfermedades metabólicas, pues tenemos mucho lo que es el padecimiento de la diabetes, como les comenté, combinado con la obesidad. Este problema puede venir inclusive desde la infancia. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en participación con el Semanut. El doctor Lara tiene unas colaboraciones con el Semanut, donde se va a abordar tanto a las pacientes con diabetes como a las pacientes con obesidad. Y vamos a estar abordando lo que son, pues, estos cambios en el DNA que pueden estar asociados con el desarrollo de la patología, con la respuesta a los fármacos, en colaboración con los laboratorios de farmacología y el Centro de Información de Medicamentos. Ese es un proyecto, digamos, pues, integral de nuestro cuerpo académico, ¿no? El abordar esta patología desde las diferentes perspectivas. ¿Qué estamos buscando? Pues de alguna manera, si la ascendencia, ¿no? En esta cuestión muy propia nuestra de la ascendencia maya, pues está relacionada con que nosotros estemos dentro de los primeros lugares, tanto en obesidad como con diabetes, ¿no? Entonces, nosotros queremos ver si hay alguna asociación, alguna relación, y qué podemos hacer para poder entonces apoyar al diagnóstico, al tratamiento de estas dos enfermedades, ¿no? Con respecto a los microorganismos, pues tenemos un proyecto financiado por CONACYT, que es el estudio de transportadores de iones divalentes en tricomonas vaginales. ¿Por qué abordamos iones divalentes? Porque hemos visto o se ha reportado que este parásito depende mucho de iones divalentes, principalmente el hierro, ¿no? Hay muchos estudios asociados al hierro y decían o mencionan que el hierro participa, que sirve, que le ayuda a expresar mecanismos de virulencia, mecanismos de patogenicidad, factores de virulencia, pero hasta la fecha nadie había reportado cómo es que los incorpora. Entonces nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿cómo los incorpora? ¿No? Entonces, haciendo una búsqueda en la literatura, dijimos, bueno, hay otros organismos, hay otras células que lo hacen a través de transportadores muy específicos. Y como te comenté, si nosotros podemos estudiar desde adentro a los microorganismos, pues podríamos abordarlos, ¿no? De alguna manera más directa. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si tienen estos tipos de transportadores. Ya hemos tenido algunas publicaciones con respecto a esto, en donde sí, el parásito presenta algunos transportadores, algunos muy similares a las células de humano o a otras células de microorganismos, pero hay algunas diferencias. Entonces esas diferencias nos pueden dar pie a que esos sean posibles blancos, por ejemplo, de diagnóstico o de reconocimiento, dado que son específicos de este parásito, ¿no? Y prácticamente
con respecto a las enfermedades diarreicas, estamos trabajando también con una bacteria, es una derivación de Escherichia coli, una bacteria muy común, muy conocida, porque es una bacteria que reside en el intestino de nosotros, pero este es un patotipo, es una variante patológica, digamos, que causa una enfermedad diarreica, también en niños, y que es denominada una Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? Entonces estamos abordando también la parte genética, la parte bioquímica, de cómo abordar a este microorganismo, ¿no? Son prácticamente los proyectos que ahorita estamos. Y si alguien tiene mucha curiosidad y dice, ya lo escuché, quiero participar en ese proyecto, ¿no? Sí, bueno, ahorita nosotros tenemos como parte de la Facultad de Química, pues nosotros somos susceptibles a que puedan hacer servicio social, prácticas profesionales, tenemos chicos haciendo prácticas profesionales, tenemos chicos haciendo tesis de licenciatura, también este año acabamos de graduar 3 personas de maestría en el posgrado institucional de Ciencias de la Salud, que también es de la UADY. Y participamos en otros posgrados, como el posgrado de Ciencias Químicas y Bioquímicas, que se da en conjunto con la Facultad de Ingeniería Química. Y participamos también en el doctorado en Ciencias de la Salud y el doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas. Entonces tenemos alumnos, digamos... Entonces, ¿qué licenciaturas, por ejemplo, podrían estudiar o qué formación tendrían que tener las personas que quieran participar, ¿no? Porque pues vemos que es como que un poquito igual multidisciplinario. Exactamente, sí. De hecho, nos hemos caracterizado porque hemos tenido alumnos afortunadamente vinculados al área de la salud, hemos tenido chicos haciendo prácticas de enfermería, hemos tenido chicos haciendo prácticas, servicio social de medicina, prácticamente toda digamos, el gran porcentaje de alumnos que tenemos es de aquí de la propia facultad, ¿no? Que son del área de la licenciatura de QFB. Pero bueno, eso pues hemos tenido también de otras instituciones, estudiantes de otras instituciones que como ingenieros bioquímicos, actualmente tenemos un ingeniero ambiental en la maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas, porque como bien mencionas, pues tratamos de abordar las patologías desde diferentes perspectivas, ¿no? El chiste es tener una visión para poder abordar las patologías y entonces poder pues, darle solución desde diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Qué habilidades tendría que tener alguien que quiera trabajar acá en el laboratorio, ¿no? Porque escuchamos laboratorio y vemos los equipos, ¿no? Y mencionaba igual los procesos, entonces... Sí, bueno, pues antes que nada yo creo que las ganas de participar, las ganas de conocer, saber más hacia las cuestiones de bioquímica y genética molecular. Lógico, los antecedentes de que al menos tengan, pues, no sé, hayan tomado un curso de bioquímica ahí en su universidad, ¿no? No tienen que ser expertos en genética, ¿no? Luego escuchan la palabra genética y piensan que van a hacer mutaciones y clonaciones de ese estilo, ¿no? O sea, es una parte de la genética molecular es una parte de la genética. Y de todas maneras nosotros aquí, los profesores y los propios alumnos de posgrado, pues ayudamos, ¿no? En el desarrollo de los que vienen a nivel de licenciatura, a nivel de servicio social, de prácticas profesionales. Y pues habilidades, pues las manuales de querer trabajar en el laboratorio y prácticamente pues muchas ganas de aprender, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Y pues ya saben, amigos, si les interesa este proyecto, aquí el doctor nos ha acompañado y nos ha platicado sobre lo que se realiza aquí. Muchas gracias. Amigos, esto fue todo por hoy en Ingenio Viral. Visitamos el Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular. Espero les haya gustado mucho. Ya saben que estudian las patologías, que son los padecimientos o las enfermedades, desde el punto de vista así bien chiquitito, más chiquitito que una célula. Si les interesan estos temas o otros por el estilo, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los episodios. Vernos los lunes por Televisión a las 4:30 de la tarde y escuchar nuestro programa de radio en vivo los sábados a las 11:30 de la mañana. Esto fue todo, mi nombre es Maggie y esto es Ingenio Viral.